Familia, bienvenidos una vez más a nuestro devocional. Hoy estamos en el último episodio de esta serie corta de el libro de Nahum. Nahum, sí. Nahum, así Se me es. cruzan todos los nombres de todos los los Sí. profetas. Sí, Nahum. Y como lo prometimos desde el primer episodio, hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Cuéntanos, Sí, que Juan. hoy vamos a conectar un poco la historia de Nahum con la historia del libro de Jonás. Ya hemos hablado mucho acerca de Nínive. Y ese nombre, pues, de una La nos ciudad dirige a más Jonás. popular en las últimas semanas. Sí. Y entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer esa conexión, Panky, para que tengamos ahí algo en mente de estas Sí. ideas del Señor, de su juicio, de todo lo que Él hace, Ujú. a través de estos dos De estos libros? profetas también, sí. Una cosa que tenemos que decir es que Jonás y Nahum fueron enviados a la misma ciudad, Nínive, digamos, pero en dos circunstancias diferentes. Ujú. Y los mensajes, evidentemente, pareciera que fueran muy distintos. Ya. Jonás anunciaba misericordia y Nahum anunció juicio. En el tiempo de Jonás, los ninivitas escucharon la advertencia de Dios y ellos se arrepintieron. Ujú. Y hemos dicho en los episodios pasados que más o menos después de este arrepentimiento de Jonás pasaron como 100 años más o menos. Y vamos a recordar lo que dice justamente lo que dice Jonás 3:5. Digamos, otra vez, el profeta, en este caso Jonás, fue enviado a Nínive para anunciar un juicio delante de Dios, esta misma ciudad de la que hemos estado hablando esta semana. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa está en el versículo 5 del capítulo 3 de Jonás. Listo, dice así Jonás 3:5, nos devolvemos a este profeta. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Solamente con que Jonás haya dicho, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Muy sensibles aquí en este libro. Sí. Entonces ahí podemos decir que Dios mostró compasión y no destruyó la ciudad. Y también puso un corazón de arrepentimiento en las personas, en todo el mundo, desde el rey hasta los animales, digamos. Ujú. Pero, y este es el gran pero, aproximadamente 100 años después, Nahum muestra otra realidad de este Nínive. Que Nínive, como hemos dicho, volvió a la violencia, a la arrogancia y a la maldad. Este arrepentimiento que se ve en el libro de Jonás no permaneció. Ya. La ciudad se endureció, el corazón. Ujú. Y bueno, aquí hay unas consecuencias de eso. Y ahora aquí Nahum anuncia el juicio inevitable de Dios, que está en Nahum capítulo 1, verso 3. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces aquí encontramos una tensión importante que no solamente está acá, sino en toda la Biblia. Dios es misericordioso, sí, pero también es justo. Ujú. Dios perdona, pero no llama bueno al pecado. Dios es paciente, pero su paciencia no dura para siempre. Entonces aquí cuando leemos, por eso es bueno también este ejercicio que estamos leyendo, estamos haciendo de leer toda la Biblia, y es como mirar la teología bíblica de ciertos temas. Ujú. Entonces, si nos quedamos solamente con el tema de Jonás o solamente con el tema de Nahum, pero cuando vemos la Biblia más a nivel grande, hacemos este recorrido por toda la Biblia, estamos encontrando como estas verdades. Claro, y es que estamos también mal acostumbrados culturalmente a tomar un versículo y decir, este versículo habla de un castigo. Sí, claro, muy seguramente es para tal persona que me cae muy mal y Dios le hará eso. O vemos algo muy bueno y decimos, ay, sí, todo eso es para mí. Y no entendemos en dónde está situado. Y es como que del versículo vamos a los capítulos, vamos a los libros, vamos a ahora a comparar ideas, a pensar, el mismo Dios que está hablando a través de Jonás es el mismo Dios de Nahum, y este pueblo también, dos caras históricas del mismo pueblo, y el Señor operando ahí. ¿Y cómo se articula eso, no? Digamos, cómo se entiende. Sí. Entonces, aquí hay que volver a decir, digamos, que muchas personas quieren a un Dios amoroso, pero sin justicia, digamos. Como que
nos queremos quedar con el lado bueno de la moneda, entre comillas. Sí, sí, sí. Otros hablan de justicia, pero sin misericordia, del otro lado. Sin embargo, la Biblia, ambas cosas están perfectamente unidas al carácter de Dios. Es decir, Dios no puede ser ni lo uno ni lo otro, sino que son las dos cosas a la vez, digamos. Y esta es una cosa que debemos como siempre recordar. La justicia y la misericordia de Dios van de la mano, digamos. Sí. Y también decimos que muchas veces estamos abusando de la paciencia de Dios. Como sabemos que Él es bueno y misericordioso, pero en lugar de correr hacia Él con arrepentimiento, postergamos, justificamos el pecado, endurecemos el corazón y nos acostumbramos a vivir lejos de Dios, digamos. Que eso es más o menos la situación de Nínive. Es decir, ellos ya habían experimentado el perdón, la restauración. Uno se imagina un poco cómo era Nínive viviendo en la gracia de Dios, en el perdón de Dios. Cómo fueron esos 100 años, digamos. Bueno, un poco menos. Y cómo ahora llegaron a este lugar, digamos, en el que están. Y podríamos pensar en nosotros mismos individualmente como, bueno, si hemos vivido, experimentado el perdón, el amor de Dios, la bondad, y estamos abusando de eso, digamos, y endureciendo el corazón, y postergando el arrepentimiento, y justificando el pecado. Mira que ahí me haces pensar mira que desde que comenzamos con los profetas, comenzamos con Isaías, el primer tema que se trata en los devocionales de Isaías y que está pues muy cerca en el principio del libro, es la santidad de Dios, Y aquí no estamos poniendo en duda la obra que el Señor ha hecho al salvar a muchas personas y que les ha transformado el corazón y que ahora estamos aprendiendo a vivir en la gracia del Señor, pero nosotros a veces somos demasiado irresponsables con nuestras formas de vivir. Aunque Dios ya ha hecho una obra, su evangelio está en nosotros, las maneras en las que obramos en ciertos temas de nuestra vida es que no le damos lugar. Parece que resistimos la obra con la que Dios nos santifica y nos cambia. Entonces con ciertos temas, no, yo en ese tema como que no estoy muy dispuesto a cambiar. O en ese tema no, eso es una diferencia teológica en algunas cosas. Y realmente esto que nos deja ver el carácter de acá es que Dios no ha dejado de ser santo. No ha dejado de demandar que su pueblo, que la gente que lo conoce, que Nínive había conocido qué era arrepentirse. Y ahora se vuelven y le dan la espalda completamente a Dios como nación y Dios los juzga. Que sin pensar en el tema de como de salvación o condenación, sino en la vida nuestra, en qué cosas nos hemos vuelto atrás, de cosas que Dios ya nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha dicho su voluntad. Formas de vivir que, como dices, insistimos y no cambiamos. Y era más o menos lo que había pasado con Nínive, digamos, como un arrepentimiento, pero que no duró mucho. Es decir, muchos años, pero para una nación no es mucho tiempo. Y podemos pensar otra vez en nuestras vidas, digamos, como lo que dices, queremos arrepentirnos, cambiar, pero no completamente, o postergamos cosas, y podemos vivir en una religiosidad como superficial, digamos. Escuchamos la palabra, venimos a la iglesia, pero no le prestamos mucha atención, digamos, no la obedecemos. Sí. O nos emocionamos por un momento, por una palabra, por una situación, por una cosa, pero no permanecemos firmes en esa verdad, digamos. No perseveramos realmente. Entonces, esto que le pasó a Nínive es una cosa que nosotros podríamos observar para nuestras propias vidas. Es decir, esto de permanecer en la verdad es una cosa que necesitamos permanentemente. Y el carácter del Señor, poniendo otra vez en orden las cosas, se deja muy en claro en este libro, que es creo que algo que podemos rescatar y llevarnos para nuestra aplicación diaria. Es decir, miren esta ira, este juicio de Dios que se ve en Nahum, y ahora comprendemos con más claridad cuando el Señor Jesús dice en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esta ira que se ve reflejada en este libro es la que Dios está poniendo sobre su Hijo al abandonarlo y enjuiciarlo por los pecados de la humanidad. Como dice el mismo libro de Isaías, que el castigo de nuestra paz fue sobre él.
Y bueno, también pensando en cómo formas prácticas como de aterrizar un poquito esta lectura que hemos tenido esta semana del libro de Nahum, es un poco cómo debería o cómo debe cambiar nuestra adoración cuando entendemos que precisamente la cruz revela precisamente eso, la justicia y la misericordia de Dios. Cuando cantamos a Jesús, cuando observamos su obra redentora y todo eso, como pensar en esas dos dimensiones, digamos, creo que cambia un poquito en la manera en cómo adoramos y cómo vemos a Jesús en ese momento y lo que eso significó para nosotros y a Dios mismo, digamos, como un Dios santo, justo, pero también un Dios con mucha misericordia. Eso que dices es muy lindo, Panky, porque cuando pensamos en el Señor Jesús y pensamos en la cruz, deberíamos tener en mente todas estas veces que Dios le demandó al hombre ser justo, ser recto, ser santo, obrar como Él quería, y la humanidad entera falló en ese mandato de Dios durante todas las generaciones. Entonces, cuando vemos al Señor en la cruz, cuando pensamos en Él, cuando pensamos en su sacrificio, deberíamos decir: toda esta injusticia que las naciones, los hombres han clamado y han denunciado, toda la justicia que los pueblos han querido, la belleza de lo justo, no pudo ser posible por ningún hombre, sino que entró a la humanidad por Cristo. Eso debería decirnos: Señor, te amo. Te amo, Señor, porque en ti está cubierta la justicia que la humanidad nunca ha podido lograr. Y añadiendo a eso, digamos, también recordar esta cosa que me parece bonita, es que estos dos libros, Nahum y Jonás, nos recuerdan que nadie está demasiado lejos para recibir la justicia y a la vez la misericordia de Dios. Y eso me parece maravilloso, porque muchas veces pensamos en personas, por ejemplo, en las que casi no tenemos esperanza por quiénes son y tal. En el caso de Jonás nos recuerda que Dios puede traer arrepentimiento a esas personas incluso cuando parece imposible. O al revés, cuando pensamos que ya no hay esperanza porque no hay justicia, el libro de Nahum nos recuerda: Dios sigue siendo soberano. Sí. Entonces, tremendo eso nos debe animar a perseverar espiritualmente, a arrepentirnos constantemente también y a tener un corazón que no juegue con la gracia de Dios, digamos. Bueno, no sé, esa es parte del aprendizaje, las reflexiones del libro de Nahum, y aquí trayendo a colación también el libro de Jonás. Esta unión con Jonás. Bueno, Panky, pues entonces, hermano, despídanos de esta semana de Nahum en oración, una oración ahí que mezcla todos estos temas y que nos despida de este devocional. Vamos a cerrar con la oración, entonces yo me despido y nos despedimos de Panky, que el Señor les bendiga, y recuerden dejar sus comentarios siempre. Comparta el video con la familia, mándeselo a la abuelita, mándeselo a la mamá, a los primos, porque la palabra del Señor es la que nos revela a Dios. Entonces ahí es que podemos conocer al Señor en su palabra. Entonces, que Panky nos despida. Señor, gracias por esta semana que hemos estado leyendo el libro de Nahum, viendo cómo tú eres un Dios justo, que obra en justicia, que llega a su momento para determinar lo que es bueno y lo que es malo, y para hacer justicia de las personas, de las situaciones donde ha habido opresión, maldad, pecado. Te damos gracias en eso y ayúdanos a recordar esa verdad en nuestras vidas, que tú sigues siendo un Dios soberano, justo, que estás ahí reinando sobre todo. Y ayúdanos en medio de ese juicio, como decíamos, a refugiarnos en ti, a encontrar en ti nuestro refugio seguro. También recordar que si estamos en Cristo, y si tú no estás en Cristo y estás escuchando este devocional, te invitamos a venir a Cristo. En Cristo no recibimos el juicio que merecíamos, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido reconciliados, porque somos adoptados como hijos de Dios. Y esto debe llenar nuestro corazón de gratitud, de una gratitud profunda. Y también agradecemos porque Dios sigue gobernando la historia de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro mundo. Dios sigue gobernando la historia y su justicia triunfará. El mal no permanecerá para siempre y Cristo reinará eternamente.
Cuando recordamos el libro de Jonás, recordamos la misericordia de Dios. Recordamos que no hay una persona que se escape de la misericordia de Dios. Que Dios puede obrar en arrepentimiento en el corazón de las personas. Así que ayúdanos, Señor, a no dar esa batalla perdida, a confiar en que tú eres un Dios soberano, amoroso y misericordioso y que puedes extender esa misericordia a esas personas que nosotros damos por perdidas. Y también al leer el libro de Jonás, ayúdanos a recordar, Señor, de que toda acción mala tú la vas a juzgar en algún momento. Y ayúdanos a descansar en que tú eres un Dios justo. ¿Quién va a estar de pie delante de ti? Te damos gracias, Señor, por tu palabra que siempre nos trae esperanza, consuelo, como significa el nombre de Nahum, consuelo para nuestras vidas. Ayúdanos a vivir confiados en ti, en que no hay nada, Señor, en esta vida, en este mundo, que pueda sobrepasar quién eres tú. Así que te damos gracias por todo. Amén. Amén. Bueno, Panky, gracias, mi hermano. Nos vemos. Nos vemos. Que el Señor los bendiga. Hemos pecado, nos alejamos de ti, nos apartamos de tu ley en nuestro vivir. Reconocemos nuestra rebelión. Ten piedad conforme a tu misericordia, oh Dios. Solo